Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de Santa Margarita María Alacoque. Cada 16 de octubre celebramos la fiesta de Santa Margarita María Alacoque, que nació el 25 de julio del año 1647 en Llanos, Borgoña. Fue la quinta de 7 hijos de un notario acomodado. A los 4 años, Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó: «Oh Dios mío, te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras voto o castidad. Cuando tenía 8 años, murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las clarisas pobres de Charroil, desde donde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión, que le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años, lo cual no era costumbre aún en aquella época. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Santísima Virgen María. Le hizo una promesa que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa Margarita: «Recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios». Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se había instalado en su casa 2 parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Y así no tenían autoridad alguna, ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ni siquiera eso le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia, y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba el ver la condición de su madre. Ella, enferma, con una erisipela en su cabeza que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte. Y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos, sin mucho interés, buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Después de hacerla sangrar por un rato, les dijo a todos que solo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado crítico, Margarita se angustia y acudió al Señor en búsqueda de una solución. En oración, le pidió que él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. En cuanto regresó a su casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá, con una llaga casi tan ancha como la palma de su mano, y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia hacia las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente,
pero no dejaba de dirigirse al Señor y le decía con frecuencia: «Mi soberano Maestro, si tú no lo quisieras no sucediera esto, pero te doy gracias de habérmelo permitido para hacerme semejante a ti». Y así iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar, y fue el mismo Señor quien le enseñaba. Él la movía a arrodillarse ante Él y pedirle perdón por todas sus ofensas, y después de adorarlo, era el mismo Señor quien se le presentaba en el misterio que Él quería que ella meditase, y consumido en Él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión, que ya no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando ella le decía a Margarita que no tenía más esperanzas para salir de la miseria en que se encontraban más que en el matrimonio de su hija Margarita. La ternura hacia su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que, siendo aún niña cuando hizo el voto y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y a arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en esos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones ante las cuales sufría horriblemente. Dice Margarita: «Me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Pasando esto, volvía a mis resistencias y vanidades». En una ocasión Jesús le dijo: «Te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Yo soy quien te motivo a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios». Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, y le dice: «¿Y bien, querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo?». Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso, del cual se le perdería una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esa gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían 5 años antes de poder realizarlo. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita, la enviaron a la casa de uno de sus tíos que tenían una hija religiosa de la orden de las Ursulinas. Pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería. Y además sentía en su corazón una voz que le decía: «No es ahí donde te quiero, sino en Santa María». Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándola a ser su hija. Sintió que debía ella ser de la orden que este santo había fundado junto con Santa Juana de Chantal, las Visitandinas. Además, sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de la Virgen María, las Visitandinas, en honor al misterio de la Visitación. Después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella quería entrar al convento de la Visitación, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba y eligió a Paray. En cuanto entró al locutorio del convento de Paray, oyó en su corazón una voz: «Aquí es donde te quiero». Su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó en el convento de la Visitación de Paray el 20 de junio de 1671. Luego de un sinnúmero de dificultades dentro de la vida religiosa en el convento, Santa Margarita hace voto de profesión el 6 de noviembre de 1672. Ese día por la tarde escribe: «Yo, vil y miserable criatura,
prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado, sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos. Margarita recibió del Señor 3 armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. La primera arma, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. La segunda arma, la santa obediencia. Y la tercera arma, su santa cruz. Jesús le comunicó una parte de sus terribles angustias en Getsemaní y la quiere víctima inmolada. Ella le dice a Jesús: nada quiero sino tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo. El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan el Apóstol, Margarita María, que tenía solo 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta así: estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Luego, continúa Margarita, me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba tomara, y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado, diciéndome al propio tiempo: he ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante, y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará. De tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz, que te reportará más humillaciones que consuelos. Y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón. Después de este favor tan grande, Margarita quedó por muchos días como abrazada toda y embriagada y tan fuera de sí que ni podía hablar y comer, solamente haciéndose una gran violencia. Ni siquiera podía compartir lo sucedido con su superiora, lo cual tenía gran deseo de hacer. Tampoco podía dormir, pues la llaga, cuyo dolor le era tan grato, engendraba en ella tantos vivos ardores que la consumía y la abrazaba toda. A partir de esa primera revelación, Margarita sufriría todos los primeros viernes de un mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le sucedería hasta el día de su muerte. Esos eran los momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón. Entre esas visitas le decía al Señor: busco una víctima para mi corazón, que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios. Unos 2 o 3 meses después de la primera aparición, se produjo la segunda gran revelación. Margarita escribe: el divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal,
con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas reproducidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior, la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en él la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. En esta segunda aparición, nuestro Señor empezó a descubrir sus intenciones y formular sus promesas. La imagen del Sagrado Corazón de Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros, el cual había entregado sin condiciones, y el Señor quería que esta imagen se expusiese en las casas o llevarse sobre el pecho en forma de medalla, ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraban. La tercera gran revelación ocurre en lo que sería el primer viernes de junio del año 1674, fiesta del Corpus Christi. Una vez más, entre otras, escribe Santa Margarita, que se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento y después de sentirse retirada de su interior por un recogimiento extraordinario de todos sus sentidos y potencias, Jesucristo, su amado, se presentó delante de ella todo resplandeciente de gloria, con sus 5 llagas brillantes como 5 soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto, se descubrió su amante y amable corazón. Entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor y hasta qué exceso había llegado su amor para con los seres humanos, de quienes no recibía sino ingratitudes. Esta aparición es la más brillante que las demás. Amante, apasionado, se queja del desamor de los suyos y así, divino mendigo, nos tiende la mano el Señor para solicitar nuestro amor. Le dirige las siguientes peticiones: comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírtelo. Jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos, tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. En esa revelación, del corazón abierto de Jesús salió una llamarada tan ardiente que pensó que la iba a consumir, pues quedó muy penetrada y no podía ella aguantarlo, por lo que le pidió que tuviese compasión de su debilidad. Y Jesús le respondió: yo seré tu fortaleza, nada temas, solo has de estar atenta a mi voz y a lo que exija de ti, con el fin de prepararte para la realización de mis designios. Entonces el Señor le describió a Margarita exactamente de qué forma se iba a realizar la práctica de la devoción a su Sagrado Corazón, junto con su propósito, que era la reparación. Finalmente Jesús mismo le avisa sobre las tentaciones que el demonio levantará para hacerla caer. El Señor le había prometido a Margarita que su obra triunfaría a pesar de todos los obstáculos e incredulidades de muchos. Esta promesa empezó a cumplirse cuando, a primeros días del mes de febrero de 1675, le envió al jesuita padre Claudio Colombier. En cuanto este santo sacerdote habló con Margarita, pudo ver su santidad y creyó en sus revelaciones, lo cual comunicó inmediatamente a la Madre Superiora. Ante el juicio del padre Claudio, quien era reconocido por su sabiduría y santidad, la Madre Superiora pudo por fin descansar y le ordenó a Margarita que le contase todo al padre Colombier. La cuarta revelación fue quizá la más importante de todas. El Señor quería establecer en la iglesia una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sucedió esta revelación en el curso de la octava del Corpus Christi del año 1675, o sea, entre el 13 y el 20 de junio. Cuenta Margarita: estando ante el Santísimo Sacramento un día de su octava y queriendo tributarle amor por su tan gran amor, me dijo el Señor: no puedes tributarme ningún mayor que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya.
Entonces el Señor le descubrió su corazón y le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los seres humanos y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se portan así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se les tribute». El padre Colombier le ordenó a Margarita a que cumpliese plenamente la voluntad del Señor y que también escribiese todo cuanto le había revelado. Margarita obedeció a todo lo que se le pidió, pues su más grande deseo era que se llegase a cumplir el designio del Señor. En la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma a su Señor, quien ella había amado con todo su corazón. Muere entre las 7 y las 8 de la noche. Tenía 43 años de edad y 18 años de profesión religiosa. Pasaron solamente 3 años después de su muerte, cuando el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó una bula papal dando indulgencia a todos los monasterios visitandinos, que resultó en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los conventos. Y en 1765 el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y en 1856 el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Finalmente, en 1920, Margarita fue elevado a los altares por el Papa Benedicto XV. Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros, paz y bien.